Tiempo de tertulia, tiempo de análisis. Estos silencios son buscados, son provocados para darle un poquito de más empaque a todo esto. Sánchez, compadre, la concha de tu madre. No lo digo yo, se editaba ayer en Argentina la presentación del libro de Milei. En el Parlamento español, amenazas a la oposición y reconocimiento a Palestina. Bueno, el reconocimiento a Palestina es una vergüenza, porque en verdad no es reconocimiento a Palestina. Reconocimiento a Hamas, ¿no? A Hamas y a dos ciudades y a indonesas. Hezbollah. Y tampoco es un tema, bueno, ustedes saben mucho de política internacional, es incluso algo más complejo. Es una nueva cortina de humo, pero es que el pueblo palestino no desea que solo se le reconozcan dos ciudades como Gaza y como Cisjordania, que además están en guerra entre ellos, los corruptos de la autoridad palestina, que es una banda de corruptos, por desgracia. Pero quien no quiere que haya Estado palestino son los países árabes. Empezando por ahí. Por eso te digo que todo esto es un brindis al sol para polarizarnos a nosotros, que esto nos gusta mucho estar polarizando la población española, que se Ucrania, que se judío, que se Palestina, que se Israel. Bueno, Fernando Paz, ¿cómo estás? Bienvenido. Coge el micrófono bien. Tengo que cogerlo. Así, no hace falta. ¿Puedo soltarlo? Camilo VI lo enganchaba. Por eso me inspiraba en él. Mola mazo, estaba pensando yo. Por ejemplo, esa canción de Mola Mazo fue muy criticada y a mí me gustaba. Qué espanto. De hecho, me compré el disco. Te lo juro. Qué horror. Bueno. Que bien. Quiero decir que bien, porque ya dais Malabo con naturalidad y normalidad y con asiduidad. La temperatura de Malabo 28-25. Me están diciendo, Mercedes, que no apareces en cámara, en pantalla, porque te tumbas. Sí, lo van a agradecer nuestros oyentes. Y... Mira así un poco. Joder, ¿qué quieres que mire así? Hola. Ahora sí se te ha visto. Colócame en otro sitio. No, a ti te gusta ir a la esquina, ¿eh? A mí sí, yo soy muy de esquinas. Sí. Yo, yo soy muy futbolero y en mis equipos sacaba los corners siempre. Sí. ¿Verdad? Que no, decía lo de Malabo que bien. O sea, tengo ya a mis guineanos, que sabes que me mandaban mensajes con frecuencia, con periodicidad casi diaria, por vuestra culpa, pero no dabais Malabo y tal, y los tengo muy contentos. Y luego también quiero felicitaros por haberos acordado, 23 de mayo, del nacimiento de un gran español que fue Ramiro Ledesma Ramos, y que, bueno, permanece ahí perdido en las sombras de la historia y es una especie de maldito heterodoxo. Siempre lo ha sido, siempre fue un heterodoxo. Esa es la realidad. Y solamente eso, pues creo que ya es digno de que... Además era motero. Sí. Y una Royal Enfield tenía. Sí, porque era heredero de aquellas corrientes futuristas de entonces, ¿no? Hombre, Jiménez Caballero, ¿cómo no? Claro, a través de Jiménez Caballero, desde Marinetti, que llegaban a España y era... Bueno, pues recordemos su primer gran grito de guerra, que fue viva la Italia fascista, viva la Rusia soviética, viva la España que haremos. O sea, pues nunca se sabía cuándo iba a ser esa España. Nunca fue esa España. Y esa nunca la vio porque fue asesinado. Fue asesinado precisamente por aquellos que en el Parlamento español volvieron a amenazar a líderes de la oposición y volvieron a pedir que no se hablara en la tribuna de los oradores. Lo que ayer pasó en el Parlamento fue asesinado, hay que decirlo, por cierto, un 29 de octubre, el día de 3 años después de la fundación de Falange, por cierto, un 29 de octubre, y fue asesinado de una manera particularmente cruel y brutal. Y precisamente por esos a los que tú aludías. De hecho, Ramiro Ledesma Ramos iba engrilletado con Ramiro de Maeztu, con un alambre de espino. Eso lo cuento pues así. Y entonces, no, Ramiro Ledesma Ramos es muy interesante. Habéis contado una parte, yo creo que hay que contar alguna más. Él fue el introductor de Heidegger en España. Él hizo la primera traducción de Sein und Zeit, de Ser y Tiempo, que se lo encargó Ortega, porque si la gente no lo sabe, Ramiro Ledesma Ramos era ayudante de cátedra del propio Ortega y además participaba en las tertulias de la revista Occidente. Y cuando es asesinado Ramiro Ledesma, dice la siguiente frase Ortega que ha pasado a la historia: no han asesinado a un hombre, han matado a una inteligencia. Bueno, Luis Sánchez Movián, ¿cómo estás? Pues nada, como me vas a preguntar, oye, ¿mañana de qué vamos a hablar? Bueno, mañana ya aviso a nuestros oyentes, en un lenguaje coloquial van a flipar. Voy a hablar de Margarita Ruiz de Liori. Probablemente nadie sepa, no solamente que sea olvidada, sino que es desconocida. Es la única mujer o la única persona que trataba y tuteaba a Franco en público y en privado. Y la gente dirá, coño, ¿cómo es posible? Pues muy sencillo, porque le salvó la vida 2 veces.
Ella era espía, era agente doble, trabajaba para Abdelkrim, que era amante suyo. Franco no era amante suyo, pero le conocía muy bien. Y en un momento determinado, en una operación de información, de inteligencia, ella averigua a través de Abdelkrim y del círculo de Abdelkrim que va a haber una emboscada en la cual se va a asesinar a Franco. Franco era un militar muy prestigioso de la Legión y entonces había un interés especial y ella se lo transmite al general Franco y consigue que no se produzca ese atentado contra Franco, primera vez. Segunda, el famoso disparo en el estómago, que todo el mundo conoce. La gente no sabe qué pasó con ese disparo. Pues la persona que le corta la hemorragia y lo lleva al hospital, lo evacúa al hospital, es Margarita Ruiz de Liori. Entonces Franco estaba sumamente agradecido a esta señora y era la única que en público, imagínense ustedes, queridos señores oyentes, ¡oye, Paco! Una tía. Bueno, porque aquellos disparos son particularmente peligrosos, los disparos en el abdomen y en el estómago. De hecho, es lo que movió a Azaña con motivo de Casas Viejas a decir aquello de los tiros a la barriga, que luego nadie tiene la culpa y aquí no ha pasado nada y tal igual. No, los tiros a la barriga. Bueno, en mi libro, en la Segunda República sin complejos, cuento cómo testigos afirman que esa frase fue dicha de verdad. No fue dicha, igual que Casares Quiroga también escucha cómo amenazan de muerte a Calvo Sotelo. Es decir, las amenazas que no era dudoso, no. Tienen varios testigos. Ha dicho que no. Es que ellos se acogen a que eso no figura en el diario de sesiones, que es precisamente a lo mejor por lo que ahora quieren que determinadas cosas no figuren en el diario de sesiones. Bueno. Claro, es decir, no ha existido. Diego Camacho, ¿cómo está, amigo? La semana que viene, miércoles, un monográfico sobre el terrorismo. Sí, vamos a empezar con un monográfico del terrorismo, hablando del terrorismo genéricamente, pero digamos, no metiéndonos en el terrorismo islámico, que dejaremos para otro programa, porque bueno, el tema es tan amplio que no nos iba a dar tiempo. Entonces vamos a tratar de un poco el terrorismo que empieza, vamos a ver cómo se conoce en Europa, en Occidente. Después ya va a venir en la década de los años 60 y después 70, ya va a aparecer el integrismo islámico, el islamismo, pero ya es otro fenómeno porque tiene una connotación específicamente religiosa que, digamos, lo distingue del terrorismo conocido en... Te voy a contar una anécdota. La hermana de un buen amigo mío, un conocido abogado, no voy a dar su nombre, murió en la bomba del descanso. ¿Era la cafetería del descanso? El restaurante. El restaurante del descanso. Sí. Ese mismo día su prometido le pidió casarse y fueron allí porque tenían urgencia para pasar al baño, para hacer pis. Y ella pasa al baño y la bomba estaba en el cuarto del baño. Y ella muere en ese atentado el mismo día que se había permitido con su novio. Joder. Hombre, una de las dificultades 84, del terrorismo está 83, 84, en la definición de qué es un terrorismo, porque curiosamente, siendo un fenómeno social y militar del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo, las organizaciones internacionales, el derecho público internacional no ha sido capaz de definir el terrorismo para que sea aceptado por todo el mundo. Entonces porque es que hay terrorismo que la gente ve, como puede ser una voladura de un tren o un tiro en la nuca, pero hay acciones terroristas, por ejemplo, lo que se está viviendo ahora en Cataluña con los niños en las escuelas. Es decir, para mí, terrorismo es todo acto de intimidación de cualquier forma que es capaz, por esa intimidación, de variar la voluntad política de la víctima. Independientemente de que haya bombas, de que haya tiros. Hay amenazas, hay extorsiones, hay lo que está pasando, repito, con los niños en Cataluña. Eso es terrorismo. Es terrorismo psicológico. Oye, déjame que vamos a presentar a Jesús Muñoz, que hace tiempo que yo no le veía y hoy está aquí con nosotros. No le veo, insisto, porque hay gente, oye, no llevas a María Eugenia, no llevas... No, es que ellos participan más en el programa de José Luis Barceló y no se trata de que hagan doblete.
Jesús, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí. 5 semanas exactamente hacía que no venía no por esta casa, sino por esta tertulia. En la noche de Estado de Alarma me invita José Luis toda la semana. De hecho, me había invitado también para esta noche, pero entre que tenía que estar ahora por la mañana, que esta tarde tengo una serie de temas y luego a ti y a Fernando voy a hacer doblete porque os voy a ver 2 veces, aquí ahora en la tertulia y luego en esa sesión continua como eran los cines de antaño que se va a celebrar en Espacios de Mans. Primero vais a estar vosotros presentando el libro sobre las reflexiones en la fachosfera desde la fachosfera. No, en la fachosfera. Esta es desde, ¿no? Y luego nosotros los falangistas tenemos el inicio de actos de campaña electoral para estas elecciones europeas en ese mismo lugar, en el Espacio de Mans, decía en una sesión en continuo. Cuando vosotros empezamos nosotros, invitamos desde aquí a todos los oyentes y televidentes que vayan que ya hagan doblete. Es decir, que se vayan. Además, les vamos a dar algo de picoteo para que entre un acto y que se pueda pedir el voto, porque hasta las 12 no se puede decir vota falange. A partir de las 12 ya se puede decir vota falange, ¿no? Y luego estoy muy agradecido también porque hoy la gran Cristina Sol, cuando ha hecho ese recordatorio que también la habéis comentado todos sobre Ramiro Ledesma, la ha relacionado conmigo, ¿no? Se le ha venido a la cabeza mi nombre y claro, es muy de agradecer. Yo de hecho ya he puesto mi tuit que pongo todos los años, tanto en el día de su asesinato, el 29 de octubre, como recordaba Fernando, o el 23 de mayo, el día de su nacimiento, con algunas de las frases por las que se asesinó a Ramiro Ledesma y sobre todo casi todas relacionadas con la justicia social tan maltratada, injustamente maltratada, además, en estos días. Además, ha mencionado don Luis, fue asesinado a la vez del otro gran Ramiro. Hay otros grandes Ramiros en la historia de España, pero a la vez de Ramiro Maeztu, a los dos les iban atados juntos. A los dos, lo que sí que es cierto, como bien ha comentado Fernando, que Ramiro Ledesma, con ese ímpetu suyo, pues se adelantó a los que les iban a asesinar y no dejó que le fusilaran, entre comillas, tranquilamente, sino que dijo: a mí me vais a matar de donde yo quiera, no donde vosotros queráis, y no voy a morir como un cordero. Entonces se echó encima de uno de los milicianos y le mataron ahí mismo, ni siquiera llegaron a fusilar. Y otra frase también de Ramiro de Maeztu, segundos antes de ser asesinado, les dijo a los del pelotón de fusilamiento: vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por qué muero, porque vuestros hijos sean mejores que vosotros. Cosa que evidentemente los socialistas no dicen. No va a haber un especial sobre el terrorismo, yo voy a decir un especial sobre el PSOE. ¿No? Sobre el terrorismo, porque no solamente es el terrorista de los años 30 del siglo pasado, es el terrorismo del GAL, es el terrorismo de ETA, ya que una de las facciones de ETA, que es la ETA político-militar, luego desemboca en Euskadi Cosquerra, y Euskadi Cosquerra se ha integrado en el Partido Socialista de Euskadi, con lo cual tiene todas las ramas de Ojo, Juan María Bandén no era mal tipo, ¿eh? Bueno, no era mal tipo, era respetado. Eso, no, te quiero decir, no era mal tipo en el momento que yo, en una conversación con Blas Piñar, y él lo hizo público, Blas Piñar dijo: me salvó la vida Juan María Bandés, porque me avisó que si iba más con ganas iba a ser asesinado. Te quiero decir en el grupo mixto hicieron amistad, ¿no? Se hacían con Sagasetas, tenían buena relación. Y quería felicitar. No significa que fuera la polla, perdón, pero... Igual que aquí yo tertulias a las que voy de programas, coincido con gente que en mi vida jamás me iba a pensar que me iba a tomar luego un café con él, y ya sabes que estas cosas... O tomas un café de vez en cuando, luego lo fusilamos y ya está. Sobre todo es el café con mayúsculas. Y quiero felicitar, que siempre critico que hay veces que se equivocan los que ponen el cartel o los que ponen los tuits relacionados con el programa, que hoy han hecho perfecto, han puesto el cartel perfecto y con nuestros nombres correctos y con mi perfil correcto de esto, y hay que decirlo, ¿no? Vamos a entrar en materia. Una cosilla, porque si no, luego me tiran a mí de las orejas. En cuanto a la muerte de Ramiro Ledesma, digamos que se está en un proceso de revisión, de cómo fue, porque hay versiones, y las versiones que aparecen y que tienen bastantes visos de ser ciertas son bastante más truculentas que todo eso, bastante más truculentas, ¿no? Que es todavía peor. Bastante peor, y nos ilustra acerca de quiénes eran los tipos que ejecutaban estas cosas, y que bueno, hoy pues están de... Hoy son los buenos, sí, por decirlo en dos. Y también decir que con don Jesús me unen bastantes cosas, pero entre ellas que los dos tenemos dos hijos, un hijo cada uno, que se llama Ramiro. Exactamente. Y probablemente por la misma razón. Por la misma razón, estoy seguro. Yo tengo un hijo que se llama Álvaro Francisco.
Lo de Álvaro no lo sé, Francisco me lo imagino. Es el nombre de una telenovela venezolana. Francisco se llamaba mi padre, tampoco voy a tirarme aquí el rollo. Bueno, No quiero sé- que escuchen. No será Álvaro por Alvarones, ¿no? No, la verdad que fue. Yo no tenía que a mí me gustaba mucho el nombre de Álvaro, pero yo Álvaro, he la mandado fuerza poco, del sino. he mandado poco en mi casa. Yo quería que mi hija se llamara Blanca y mi hijo se llamara Baltasar Carlos, que era el nombre que yo iba a tener. Pero mi madre se negó a que yo fuera Baltasar Carlos y en mi casa también se negaba. ¿Baltasar Carlos por algo? Porque mi abuelo se llamaba Baltasar. Y Carlos por el rey Carlos, ¿sabes? El emperador. Entonces, y siempre me hizo gracia. Blanca, yo tuve una tía que murió con 3 años de leucemia, que tenía la misma edad que mi hermana la mayor, porque mi abuelastra y mi madre se quedaron embarazadas a la vez, pero justo a la vez. Mi abuelo era la segunda vez que se casaba con una jovencita, mi madre tenía 20 años y ambas estaban embarazadas, tanto mi abuelastra, digo mi abuelastra para que nos entendamos, era mi abuela, y mi madre tuvo a María Luisa, mi hermana la mayor, y mi abuela tuvo a Blanca, y Blanca murió con 3 años de leucemia. Entonces yo siempre me ha obsesionado mi abuelo, al que no conocí, y mi tía Blanca, la que no conocí tampoco, no me acuerdo. ¿Qué cosas pasan en su familia? Y sí, pasan muchas cosas. Entonces yo Todos quería con nombres llamarme- históricos, Baltasar Carlos. Álvaro Francisco, Ha habido por ahí Blanca. Blanca, sí. ¿Alguien más? Paula del Carmen, que como se llama mi Eso hija. ya, Carmen bueno. por la madre, por la abuela. Bueno, en fin, sin nombre de telenovela, digo. Vamos a hablar de cosas más Vamos a hablar desagradables. vamos a hablar de cosas desagradables y vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar poniendo los cascos, escuchando al miserable entre los miserables, al mamporrero del PSOE, ni más ni menos que al mierda de Patxi López, con ustedes en antena. Creo que no podemos permitir ya que gente sin ninguna educación y sin ningún respeto vaya a la tribuna a vomitar sus insultos contra los socialistas o contra los representantes de cualquier otra ideología que dieron su vida por defender la libertad y la democracia en este país mientras ellos apoyaban a la dictadura. Creo que es tiempo ya de no permitir. Creo que es tiempo ya de no permitir ni estos discursos, ni estos comportamientos, ni en la Cámara, ni en el diario de sesiones. Por eso pedimos que se retire. Bueno, gravísima las palabras de Patxi López. Empiezo con Fernando Paz. Digo que viene muy bien hoy recordar a Ramiro Ledesma Ramos, que lo asesinaron. Podemos ir analizando las amenazas. Primero, ha amenazado de que es tiempo de no permitir en la sede de la soberanía popular, en la tribuna, opiniones que no nos gusten. Para empezar, eso es gravísimo. Es decir, a mí lo de Palestina y mamarachadas, con perdón, son cortinas de humo. A mí me preocupa esto. Esto tenía que haber todas las portadas. Las amenazas del portavoz del Partido Socialista, que es el principal partido que da soporte al gobierno de España, diciendo que es tiempo de no permitir. Pero Pues, esto al tiempo, Javier. ojo, y luego no, Juana Belarra, una de las hembras de Pablo Iglesias, dando nombres y apellidos de periodistas y diciendo que era tiempo de ir a por ellos. Y mientras Pedro Sánchez instruye convenientemente a la presidenta de las Cortes para que maneje los tiempos y obligue a callarse al señor Feijóo. Vamos a escucharlo ahora, si me permitís, y así lo hacemos todo de golpe. Vamos a escucharlo de Feijóo y Sánchez, cuando Sánchez se refería a Paca Armengol diciendo que es tiempo de que termine ya. Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas, pero no pasa nada. Yo soy un demócrata. No le mande usted a la presidenta a callar. Acabar porque ya está bien. Es que le mandó a la presidenta que allá, eso lo pueden ver en edatv.news, le hace un gesto a la presidenta y dice, córtale ya. ¡Córtale ya! Hay una apropiación de las instituciones por parte de este señor, por parte del Partido Socialista, tienen un sentido patrimonial de las instituciones y del país. Bueno, hasta el punto que estamos retirando un embajadora de Buenos Aires, porque aquí uno puede pitar y abuchear el himno. Lo hemos visto miles de personas en la final de la Copa de la Reina. El que lo haya visto, yo tuve la desgracia de verlo, lo vimos 4, tuve la desgracia de verlo, porque lo reconozco. No, porque estaba trabajando y tal, y estaba haciendo zapping, os doy mi palabra, y en ese momento tal, sonaba el himno, me volví, joder, el himno. Y lo estaban abucheando miles de personas. Aquí puedes abuchear el himno, cagarte en el jefe del Estado, quemar la bandera, y no pasa nada. ¡Ah, si te metes con Begoña!
Hasta ahí podíamos llegar. Retiro el embajador. O sea, el tipo más abyecto que está de rodillas ante Marruecos, un Marruecos que está perjudicando a España a través de la droga, a través de la inmigración, a través de la agricultura, con las amenazas a Ceuta y Melilla, con las amenazas a Canarias. Bueno, nada, chico, oye, se dan un abrazo y aquí paz y después gloria. Un Marruecos que ha obligado a España a hacer el ridículo más impresionante de los últimos, del último medio siglo con la cuestión del Sáhara. Pues no pasa nada con respecto a Marruecos. Ahora, retiramos el embajador de Buenos Aires porque se han metido con Begoña. De verdad, o sea, cuando decimos que yo soy contrario a todas estas cosas, decir que estamos como en Venezuela, no sé qué, no, es que esto es una república bananera. Y digo, además, república, ¿eh? Sí, sí. República. Esto es una república bananera. O sea, porque se han metido con la mujer del presidente, bueno, o sea, con la mujer del presidente. Ha dicho que está siendo investigado por corrupción después de que a él le llamaran cocainómano y drogadicto. No, sí, de eso no ha caído aquí. Vamos a ver, esto es un truco, una trampa. Lo ha empezado él, lo ha empezado Pedro. Eso es. Lo ha empezado él, lo ha empezado el tirano. Sí. Él ha dispuesto un escenario porque sabe que atacando a Milei salta. Coño, si ataca al presidente de Pakistán no se entera. Pero Milei sí, Milei se entera. Y además Milei salta. Pues ya sabemos cómo es. Sí. Entonces, y ha diseñado ese panorama por el lío que tiene con su señora esposa. 2, porque el día 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Y aquí lo que prima es la doctrina Zapatero. Hay que crear tensión. Tienen que crear tensión. España está dividido en dos, la derecha y la izquierda. Y gana la una o gana la otra en función de que el contrario se movilice o no. Y estos tienen que movilizar a los suyos, que están bastante desfondados, y tienen que movilizar a los suyos. Y entonces lo que hacen es elevar los problemas al nivel ideológico para movilizarlo. Es decir, trasladar lo que son cuestiones de absoluta impericia en el manejo de las cuestiones públicas, de la cosa pública, lo trasladan al plano ideológico, al que sea. Sacan a Franco, al Valle de los Caídos, habrán encontrado un filón con Milei, porque es un filón. Esto lo van a seguir explotando lo que puedan. Y se trata de eso, y entonces así movilizan a la gente con causas, las causas sagradas, que dice Michael Barley. Y es lo que hacen, invocar las causas sagradas. Oye, que esto no es para ver cómo manejamos el ayuntamiento o para ver cómo la comunidad autónoma. No, esto es por la república, esto es por el socialismo, esto es por la libertad, esto es por el feminismo. Es la permanente invocación de las causas sagradas para llevarse el debate a su terreno, porque ahí ganan. Porque durante 50 o 60 años, que ya desde el final del franquismo, el discurso ideológico es el suyo, la hegemonía cultural e ideológica es suya. Y saben que en ese terreno lo van a ganar siempre. Así que no discutamos de si Begoña ha metido la mano o no ha metido la mano. No, vamos a hablar de feminismo. Diego Camacho, lo que ayer estuvimos lo que ayer tuvimos ocasión de escuchar en el Congreso es muy, pero que muy grave. Bueno, y digo lo que decía Fernando, porque todo está aislado, las causas sagradas, pero no hablar de lo importante es si Begoña o no ha metido la mano en la caja, o por lo menos lo que parece evidente es que ha practicado tráfico de influencias. No sé hasta qué grado son delitos, pero estéticamente la verdad es que es feo. Bueno, es muy grave, pero vamos, el caso de Begoña yo no lo llamaría el caso de Begoña. Es decir, que todas las corruptelas que estamos conociendo tienen un denominador común, que es el señor Sánchez Castejón. Es decir, el jefe de la banda es el señor Sánchez Castejón, el marido de Begoña. Sí. No se entiende Begoña, Koldo, Tito Berni, etcétera, 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 si no está todo coordinado, porque además es que se ve con las maletas de Delcy y con el dinero y el dinero para rescatar el Europa y todas estas, y la compañía esta venezolana, no se entiende todo eso si no está invigilando el señor Sánchez. Lo que pasa que el señor Sánchez, en vez de estar invigilando, como dice el Código Penal, para evitar el delito, está invigilando para favorecer el delito, que es la diferencia. Entonces, en todo lo que pasó ayer, además, hay una cosa, en mi opinión, muy grave, saliendo del tema de la anécdota de si es con Argentina, si es como Milei y tal. Se ve que el señor Sánchez está metido en una política que yo ya vengo anunciando desde hace muchísimo tiempo, de golpe de Estado y de proceso revolucionario. En la situación de España, el proceso revolucionario, ¿cuál puede ser? Bueno, pues en mi opinión,
es buscar el aislamiento internacional de España, que es lo que ayer con las declaraciones del reconocimiento de Hamás y todo esto está buscando. Es decir, que en un momento determinado, si esto sigue yendo a más, nos está aislando de nuestros aliados naturales. ¿Cuáles son nuestros aliados naturales? Pues bueno, están al alcance del conocimiento de todo el mundo, la OTAN y la Unión Europea. Entonces, si España empieza a adoptar unas posturas totalmente, digamos, diferentes a nuestros aliados, pues evidentemente se irá quedando aislada. ¿Para qué? Bueno, pues para convertirse en una cabeza de puente o en una en un puntal en la penetración del Grupo de Puebla en Europa. Es decir, que parece ser que el señor presidente del Consejo de Ministros, el marido de Begoña, está más contento, digamos, compartiendo objetivos con el Grupo de Puebla que compartiendo objetivos con los aliados naturales. Esto, en mi opinión, tiene una gran trascendencia a corto plazo porque acentúa lo que España viene siendo en el exterior desde hace más de 5 años, que es un aliado no fiable. De todas formas, yo ahí discrepo contigo, sí. Que yo creo que precisamente en la postura de la OTAN y de Sánchez y de la Unión Europea son coincidentes. Puede haber algún matiz como una cortina de humo, como el asunto de Palestina, pero creo que son absolutamente coincidentes. Vamos a ver, Javier, el asunto de Palestina, tanto para la OTAN como para los Estados Unidos, no es un tema de matiz. Es decir, Israel es un punto esencial en la estrategia de los Estados Unidos en el Mediterráneo y en el Próximo Oriente. Sin duda. Es decir, que es un factor no de matizar, es un factor determinante. Es un factor determinante. Pero, pero perdóname, pero en su relación, por ejemplo, con Marruecos y España, le hace el juego en la OTAN y en los Estados Unidos. Claro, pero es que vamos a ver. E incluso Israel. Vamos a ver. Tradicionalmente, España es un país que está dentro de la OTAN y que tiene unos aliados a distancia en diferentes situaciones, que es Marruecos, Israel. Y entonces estos dos países, Marruecos e Israel, cualquiera puede observar que están ahora mismo estratégicamente más cerca de Estados Unidos que España, que es socio de Estados Unidos en la OTAN. Claro, ¿por qué? Pues porque España, primero, ha renunciado a su papel internacional de última potencia administradora del Sáhara, ha renunciado a ese papel, y España se ha puesto a coquetear desde hace años con otro asunto que le interesa tanto a Estados Unidos como a Israel, pero en otro hemisferio, que es el Grupo de Puebla. Es decir, que la política española referente al Grupo de Puebla, con la ayuda de Mr. Pex, es decir, del señor que lleva la política exterior de la Unión Europea, que es el señor Borrell, hace muchos años levanta ampollas en lo que se conoce como el patio trasero de los Estados Unidos, que no nos metemos en que eso sea justo o no, sino que realmente es un factor determinante para la estabilidad continental de Estados Unidos. A ver, sí, pero, muy rápido porque no quiero vamos a ver, el hecho de que Estados Unidos tenga una consideración preferente hacia Marruecos con respecto a España no se debe, digamos, a una decisión reactiva por parte de Washington ante la posición española. Es Estados Unidos quien elige ya en los años 70 Marruecos sobre España y se nos vende que es que no estamos en la OTAN. Y entonces, lógicamente, Estados Unidos, por razones de la política regional, la alianza de Argelia con la Unión Soviética, etcétera, la cuestión del Sáhara de por medio, Estados Unidos, pues naturalmente, en esa tesitura tan complicada y peligrosa, elige a Marruecos. España entra en la OTAN y se nos vende que la entrada en la OTAN nos va a reposicionar
y va a hacer que España tenga una interlocución de privilegio con Estados Unidos, porque España pues, es la cabeza del mundo hispano y, lógicamente, pues Estados Unidos, el interés que tiene. La realidad es que antes de estar en la OTAN y durante el tiempo que estamos en la OTAN, Estados Unidos sigue primando el interés con Marruecos sobre el interés de España. Eso es parcialmente cierto, pero no totalmente cierto. Te voy a explicar por qué. Pero muy rápido. Bueno, yo también me estoy relamiendo. Vamos a ver. Sí, datos. Es verdad que hay un acercamiento de Estados Unidos a Marruecos. Primero, en el tema de la Marcha Verde, en el tema del año 75. Bueno, el objetivo estratégico de los Estados Unidos en el año 74-75 es el siguiente. Inestabilidad en la península ibérica, Portugal con la revolución de los claveles, sí, España... Si eso no, pero déjame que termine la exposición. Bien, por una parte. Entonces, en Marruecos, en el año 72, existe el intento de golpe de Estado sobre el Palacio Esquira y después, al año siguiente, el golpe de Estado sobre el general Usquir. Es decir, que Estados Unidos, que lleva una política exterior egoísta, como todas las políticas exteriores dominantes, pero pragmática, lo que ve que hay que apuntalar el régimen del sultán porque está muy inestable. Y entonces tiene al norte dos países que son una incógnita, que son Portugal y España, y tiene otro país que se apuntala y se deriva el malestar interno que hay en Marruecos por la mala distribución de la riqueza, lo deriva a un tema de proyección internacional y de ambición, va a conseguir esa estabilidad que sí consigue con Hassan II. Es decir, después de la Marcha Verde, en todo el reinado de Hassan II no vuelve a haber ningún intento de golpe de Estado. Entonces, después, Estados Unidos, en determinados momentos, sí que demuestra la importancia de España estratégica sobre Marruecos. Primero, cuando se plantea el poner el AFRICOM, que es el mando de África, que de Alemania lo quieren trasladar a la zona, hay una potente presión del lobby pro-marroquí en Washington para que ese AFRICOM se instale en Agadir. España no hace nada y, sin embargo, los Estados Unidos colocan ese AFRICOM en Morón de la Frontera. Ejemplo, durante la presidencia de Aznar pasa lo conocido como lo de la Isla Pérez. Ahí, evidentemente, España llama al hermano de Zumosol y entonces aparece Estados Unidos y le indica a Marruecos que realmente se retire. Y no llamamos ni siquiera a nuestro embajador. Sí, pero vamos a ver, porque en ese momento estamos en un momento muy concreto, muy determinado, claro muy delicado y tal. Pero la política vista en perspectiva y más allá de cuestiones de matiz y de cuestiones muy concretas en el tiempo, es una política decidida de apoyo por parte de Estados Unidos a Marruecos en claro detrimento de los intereses de España. Yo estoy porque España no negocia. Bueno, creo que una política exterior de un país serio y sensato debería ser. O tenemos una política exterior independiente, tipo francesa de antes, de Gaulle, hasta que Sarkozy les hace el truco a los No tenemos el arma atómica, cosa que no Francia tenemos el arma sí atómica, a la cual renunciamos y tal. Bueno, pero para llegar a un sitio habrá que empezar a andar el camino. Habrá que empezar. Vale, pues o hacemos eso que es desde luego mi apuesta personal. Yo creo que España debe tener una política digna, soberana, independiente y no sometida a los intereses extranjeros y menos todavía a los intereses de la angloesfera. O desarrollamos esa política o podemos estar en la OTAN. Y si estamos en la OTAN, cosa de la que huelga decir, no estoy en absoluto a favor, pero si lo estamos, estémoslo con todas las consecuencias y teniendo un protagonismo. Y exigiendo... Lo que está claro es que estamos en la OTAN y no estamos desarrollando una política digna, libre y soberana. Estamos en la OTAN y estamos en la OTAN sometidos al interés de los que mandan en la OTAN, que son Estados Unidos y un poquito Gran Bretaña. No es que no nos hayan devuelto Gibraltar.
Es sangrante, por supuesto, pero no es que no nos hayan devuelto Gibraltar, es que Ceuta y Melilla no están amparadas por el paraguas de la OTAN, ni Canarias. Claro, no, Canarias sí. No, a Canarias nos la van a quitar cuando le dé la gana, a Marruecos, porque Canarias es un objetivo básico para Marruecos, más que Ceuta y Melilla. Vamos a ver, más Canarias que Ceuta y Melilla. Está en el espacio OTAN. Sí, Ceuta y Melilla no, pero en definitiva. Lo que no es garantía de nada. Estoy de acuerdo contigo con desarrollar una política lo más soberana posible, pero lo que te quiero decir que antes de pretender equipararnos en una política exterior como Francia, que tiene el arma nuclear, hay que hacer algo que España no ha hecho durante 30 años, que es negociar con sus aliados un estatus, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, equivalente al resto de los socios. Lo que no podemos es estar donde estamos y estar dándole patadas debajo de la mesa al que nos invita a la cena. Claro, eso es lo que no podemos hacer. Y lo que estamos haciendo. Si usted está en la OTAN, lo que no puede hacer es quedarse sentado cuando pasa la bandera del país que manda. En eso estamos de acuerdo. Yo lo que propongo es que tenemos que salir de ahí para poder defendernos, porque tenemos un problema y lo vamos a tener, y puede que ese problema se traslade al plano militar, que es Marruecos. No vamos a tener guerra con Francia, ni vamos a tener guerra con Marruecos previsiblemente. Perdón, con Portugal previsiblemente, pero con Marruecos es posible que lo tengamos. Y nos van a atar las manos si tenemos guerra con Marruecos, y nos las va a atar Washington. Bueno, déjame, porque estamos llevando a un terreno internacional que yo precisamente... ¿Quieres evitar? No quería entrar en esa causa, querían hablar primero de las amenazas que ahí se produjeron en el Parlamento español, porque me parece que son suficientemente graves las palabras que dijo Patxi López, que todo está englobado también en el reconocimiento que hace España, que es un brindis al sol sobre el hipotético Estado palestino, que yo estoy seguro que los palestinos tampoco quieren un Estado, que sean solo dos ciudades, y hay que recordar que están en guerra civil entre ellos, porque por un lado tenemos a Cisjordania con Abbas y por otro lado tenemos a Gaza con Hamas, con lo cual, y entre ellos hay una guerra civil. Pero una cosa, pero es que, perdona, es una cosa nada más. Hay que machacar que realmente los que primero se oponen a la existencia de un Estado palestino son los 5 países árabes que invaden Palestina en el año 48. Eso estamos de acuerdo. Vamos a ver, pero por eso digo que esto es un brindis al sol y una cortina de humo. Y además no sé si es el momento elegir es el apropiado. Hombre, vamos a ver, no quiero adelantar el programa especial sobre relaciones internacionales que parece que se estaba adelantando. A mí siempre me interesan las fundamentaciones teóricas. Entonces yo cuando estoy viendo todo lo que está sucediendo en España en los últimos 5 años, el caso más grave lo habéis puesto encima de la mesa, me recuerdo un libro que yo analizaba cuando enseñaba filosofía del derecho, muy conocido, de Rege e Regis Institutione, del rey y de la institución real, escrito por el padre Juan de Mariana en 1599. ¿Qué decía Juan de Mariana? Voy a hacer un pequeño excursus sobre el particular acerca de qué era la institución real o qué figuras históricas figuraban como tiranos. En el fondo lo que va a registrar en este libro el padre Juan de Mariana es el comportamiento del tirano y la posibilidad argumentada sobre las bases filosóficas y teológicas de la Escuela de Salamanca para derrocar al tirano. Él calificaba en su libro a figuras históricas como tiranos, como va a ser Alejandro Magno o Julio César, y argumentaba que estaba justificado que cualquier ciudadano, estoy con el libro en internet aquí, asesine al que tiranice a la sociedad civil. Y él, entre otras cosas, ¿qué consideraba actos de tiranía? Pues uno muy conocido, el establecer impuestos sin el consentimiento del pueblo, ojo, o impedir que se reúna el Parlamento libremente elegido. Estos comportamientos que está haciendo el Partido Socialista claramente hace que nos podamos referir efectivamente al libro de Juan de Mariana. Otras muestras, ¿cuáles eran? Hablaba de la construcción de obras públicas, como la pirámide de Egipto, etc. Y luego un tema muy peculiar, la creación de policías secretas para impedir que los ciudadanos se quejen y se expresen libremente. Señores, yo creo que este libro, voy a hacer algunos cursos más, está de plena actualidad. ¿Quién nos iba a decir que los libros de la Escuela de Salamanca están de plena actualidad? Es cierto que cuando yo he hecho la afirmación de que el padre Juan de Mariana dice que cualquier ciudadano puede ejercer el tiranicidio, me va a decir la opinión pública o la gente que nos está escuchando, hombre, es que usted nos está incitando al magnicidio. Y yo tengo que hacer un matiz, siempre en filosofía de matices. Oiga, magnicidio no es lo mismo que tiranicidio.
porque el tiranicidio sí tiene un sustento moral, cosa que el magnicidio no tiene. Entonces, por tanto, si nosotros estamos protegidos efectivamente por una fundamentación axiológica y moral, lógicamente esos sólidos principios morales hacen que haya una diferenciación clara entre el magnicidio y el tiranicidio. Y efectivamente, como yo decía al principio, ¿cuál es la fundamentación moral clara y potente, hard, que dirían ahora los que les gusta hablar el inglés, del tiranicidio? Pues esas doctrinas de ética, de filosofía y de teología que se derivan de la escuela de Salamanca. La verdad, ya entonces sucedió que ese libro lo quemaron en París. El libro del padre Juan de Mariana. Se prohibió en la Sorbona. Efectivamente, lo cual ya era un libro peligroso para el poder. Claro. Entonces, no voy a hacer el excursus, porque si no nos daría para muchas horas sobre el particular, pero yo desde luego recomiendo, mientras no lo quemen, no sabemos si mañana en la Plaza de la Villa o en algún sitio intentará el gobierno quemar el libro del padre Juan de Mariana, pero antes de que lo quemen, vayan ustedes a las librerías de viejo y no tan de viejo, y léanselo, por favor, queridos compatriotas, queridos oyentes, porque podrán sacar muchas ilustraciones de lo que contempla el libro y podrán observar de una manera muy clara, lo ha dicho el coronel Camacho en todos sus programas y hoy lo recalco yo, estamos en los inicios, si es que no estamos ya a fondo en una tiranía, y el comportamiento del Partido Socialista y de los gobernantes efectivamente está en ello. Y luego hay otro libro que también me interesa, el otro día hubo una entrevista a mi maestro, el profesor Dalmacio Negro Pavón en OK Diario. Léanse ustedes Du Pouvoir, sobre el poder de Bertrand de Juvenel. Y entonces verán cuál es el ejercicio del poder. Es un ejercicio absolutamente totalitario el que se está haciendo en España. Evidentemente todavía no han ido de madrugada a buscarnos, pero a lo mejor alguna madrugada va la policía secreta, esa policía secreta de la que hablaba Juan de Mariana, a buscarnos a nuestra casa. Oye, por cierto, mi amigo Miguel Ángel me dice el otro seudónimo de Ramiro Ledesma era Roberto Lanza. Sí, oye, sí. Y aquí un agradecimiento a Lara por esa tortilla de patatas que nos ha traído hoy. Era una de las cosas que quería decir, porque de momento estamos saboreando los churros que ha traído Javier y estoy deseando acabar la tertulia, aunque tengo muchas ganas de hablar, para saborear la tortilla. Que se la Habéis tocado tantos temas que voy a intentar dar pildorazos. Y dar también a lo que ha comentado Javier, ¿no? De lo que ocurrió en el Congreso. Se ha hablado, por ejemplo, de la Marcha Verde y de que efectivamente la promocionó Estados Unidos. Es más, si alguien tiene una duda, hay una prueba gráfica. Que vea la bandera que acompañaba a la bandera de Marruecos cuando se encabezaba la Marcha Verde. Pero la organizó Kissinger, ¿no? Era la bandera, él lo reconoció paladinamente, vamos. Es la bandera de los Estados Unidos. Kissinger. Que él la denominó Marcha Blanca en origen y le disuadieron en cuanto al color del mejor verde. Mejor verde. Lo que yo he intentado es hablar del contexto de por qué. Sí, pero quiero, como les digo, pildorazo, porque habéis hablado tanto y tan bien que no quiero tampoco extenderme demasiado. Efectivamente, España no tenía ni tiene armas atómicas. Que se lo digan a Kissinger, que precisamente en la visita del día anterior de que asesinaran a Carrero Blanco en diciembre de 1973, uno de los temas que los que se quería hablar era precisamente de si España iba a disponer o no en breve de bombas atómicas. El proyecto Islero. ¿Qué casualidad? Al día siguiente matan a Carrero Blanco al lado de la Embajada de Estados Unidos, que al parecer no se enteró de nada de lo que se estaba tramando durante meses. A partir de ese momento, diciembre de 1973, han cumplido 50 años, ETA, brazo ejecutor de ese asesinato, ha sido absolutamente subida a los altares por este sistema democrático. Por eso yo siempre digo que ETA no solo no es antisistema, sino que es pieza clave de este sistema y por eso se le trata como se le trata. Luego, has mencionado también, estaba hablando Luis ahora de libros y de quema de libros. Qué casualidad también me ha venido a la cabeza que en esta semana se está juzgando a un librero, para el que se piden varios años de cárcel, Pedro Varela, precisamente. Es una vergüenza. Pues precisamente una absoluta vergüenza. Por editar y vender libros que existen y que son legales. Lo que pasa es que, como en España de momento, como él dijo el otro día él mismo en el juicio, no hay un listado de libros prohibidos, pues entonces si ahora mismo los múltiples libros de los que están aquí en la mesa, incluso el mío propio, alguien cataloga que ese libro no se puede ni editar ni vender, pues no solamente nos pueden meter en la cárcel a los que lo hemos escrito, sino a los que lo venden o a los que los editan, ¿no? Y como no hay un listado, pues pueden meter... Le concede plena arbitrariedad al poder. El poder determina a posteriori qué libro sí y qué libro no. Por cierto, la novela Fahrenheit 451. Por cierto, en este juicio está la acusación particular Esteban Ibarra,
que fue detenido por ser miembro del FRAP. Sí, señor. De la misma banda que el La- padre de que el Pablo padre de Iglesias. Pablo Menudo Iglesias. Es sujeto qué más casualidad que todo esté despreciable. relacionado, ¿verdad? Y que todo ocurra prácticamente en la misma semana, esta semana o cualquier otra semana. Habéis hablado efectivamente de la sumisión absoluta de España a Marruecos desde hace muchísimos años. Yo siempre lo digo, en España no reina Felipe VI, ni siquiera ese otro sexto que habéis nombrado antes, Camilo VI. No, reina Mohamed VI. Mohamed VI es el rey de España. Ahora mismo, como en su día, durante unos años también fue el hermano de Juan Carlos, Hassan II. Yo no sé si es primo o sobrino o qué. Vale. Sí. No sé si incluso son bastardos algunos. Quiero agradecer aquí que hay un tuitero, José González, que muy oportunamente el perfil de radio donde están poniendo su tertulia ha colgado el tuit para escuchar esta. Con lo cual estoy seguro que alguno se ha pasado a la nuestra y no tiene dudas de que es lo que va a escuchar a partir de ahora. Y con este otro tema, ya relacionado con lo que estáis hablando, y con esto termino, bueno, aparte de que estoy completamente de acuerdo con don Luis, el tema de lo de la tiranía, de hecho vivimos en una tiranía. Es la peor de las tiranías, la que la recubres con un papel de celofán llamada democracia, con lo cual aquel que se opone a la tiranía te dicen y te acusan de que te estás oponiendo a la democracia, con lo cual ya eres el malo de la película y actúan contra ti. Y decía que con lo que estáis hablando de lo de que en realidad lo que ha iniciado esto, ¿no? El tema de Milei y tal, que tampoco quiero entrar en profundidad ni mucho menos, pero ha dicho Fernando, o sea, a esto lo empiezan porque es que los no sé cuántos cientos de asesores que tiene Pedro Sánchez hacen su trabajo. Entonces decían, vamos a ver, vamos a crear aquí, aunque luego se le haya podido ir de las manos y lo que queráis, pero vamos a crear aquí una serie de cortinas de humo para ocultar una serie de temas que luego me gustaría nombrar en la siguiente intervención si la tengo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a meter la boca al más, entre comillas, bocazas que hay. ¿Quién es? Milei. ¿Qué va a pasar además con Milei? Que va a venir a España. Va a venir a España. ¿Y qué va a venir nada más? A un acto político. Porque Milei, si hubiera venido exclusivamente solo al libro, a presentar el libro y solo a su reunión con los empresarios, a lo mejor no habría entrado al trapo de decirlo. Y cuando volvió a Argentina o en el avión o en la escalinata hubiera hecho las declaraciones. Pero sabían que este tipo, que no es santo de mi devoción, ni muchísimo menos, iba a decir lo que ha dicho. ¿Y qué ha ocurrido? Que todos se han frotado las manos. Quizá a lo mejor el que más perjudicado salió es el Partido Popular, porque se ha focalizado por un lado en Vox, que la ha traído donde ha estado, y por otro lado en toda la izquierda que la ha acusado. Por cierto, a Milei la ha acusado, entre otros, de fascista. La gente que habla de Milei como fascista ni tiene ni puta idea ni lo que es fascismo ni lo que es Milei. Pero bueno, también se ha estado hablando. Pero fíjate que es la primera vez que viene. Con esto termino. Y es con esa frase que nos ha puesto esta mañana Javier, ese cántico que me ha hecho mucha gracia, porque los días de la protesta de apoyo a Pedro Sánchez en la Puerta de Ferraz se cantaba la canción de Rafael Acarrá del Pedro P. Y entonces han hecho una versión que era algo así como Pedro P, Begoña es una corrupta y vos también. Y entonces, en realidad, el pueblo argentino, que es ese salero que tiene muchas veces para el tipo de las canciones, los futboleros sabemos que incluso en este mundial hicieron una canción sobre la Francia de Mbappé y demás, bastante divertida también, que hay veces que hay cosas, no sé si les acusarán de ir a la Fiscalía del Odio, que va contra los patriotas aquí de España, no sé si irá a Argentina, como iba Garzón a buscar el certificado de función a Franco, ¿no? Por cierto, un Garzón que está defendiendo también a su mujer, porque ha sido retirada también de la Fiscalía de Memoria Democrática. Vaya familia. A ver, el prevaricador es Juan Baltasar Garzón. Lo de ayer en el Congreso de los Diputados nos recuerda a otros tiempos. Yo me gustaría analizar un poquito el PSOE. Patxi López llegó a decir que ellos se habían jugado la vida, habían dado la vida por la libertad y la democracia. El PSOE. Mientras los del Partido Popular estaban con Franco. Del Partido Popular. ¿Pero a qué se refería? ¿A 1934? Eso es mentira. O 1936. Eso que dice Patxi López es mentira, porque yo milité en el Partido Comunista de España y en la universidad, que lo conocía muy bien, no estaba el Partido Socialista Obrero Español. Estaba de vacaciones. Eso es mentira. Estaba de vacaciones. No corrían delante de la policía ningún socialista. Que no nos cuente cuentos el señor Patxi López. Los socialistas aparecían convenientemente escoltados por la Guardia Civil. Pero si están financiados por la CIA. En la universidad. Así es como aparecían, para dar mítines escoltados por miembros de la Guardia Civil enviados por presidencia de gobierno. Sí, vale, sí. Bueno, pues yo quería hacer hincapié en eso, porque es que, insisto que para mí lo más grave de lo que pasó ayer no fue el reconocimiento de Palestina, que no, ni grave ni no grave. Me pareció también ridículo esa defensa que se hace de Ucrania cuando España es el país de la Unión Europea que más petróleo y gas compra iba a decir a la Unión Soviética. Es todo mentira. Es todo mentira. Por eso digo, mentira. Es todo absolutamente... Yo siempre digo que el único programa de televisión que tiene un título adecuado
adecuado es el de Risto Mejide. Todo es mentira. Es que todo es mentira. Es que lo de Palestina es mentira. Es que a Pedro Palestina se la bufa. Es que no sabe dónde le da está. igual. Es que está agradeciendo favores. Además, por otro lado, que sería otro tema del que habría que hablar, por cierto contrato que se firmó en Arabia con respecto a unas inversiones, en fin, que le quitamos a Francia en su momento y tal, y es uno de los pagos que tenemos que hacer. O sea, al final, es todo mentira. Le importa una mierda, con perdón, perdonen ustedes, señores oyentes, pero le importa un carajo, le importa absolutamente nada a Palestina, no le importa nada, no le importa el Sáhara, no le importa nada, no le importamos nosotros. O sea, quiero decir, España, los españoles, nosotros a lo mejor sí le importamos porque le tocamos las narices, pero no por ninguna otra razón. No le importa nada. Vamos a ver, Pedro Sánchez no es un político más. Pedro Sánchez obviamente es el resultado de una determinada deriva político-psicológica que viene de muy atrás y tal, por supuestísimo. Pero Pedro Sánchez, cuidado, es un salto cualitativo, es cualitativamente distinto, diferente, es otra cosa. Felipe González, Zapatero, no sé, Rajoy y tal, tienen límites. Los límites de unas determinadas creencias. Zapatero es un creyente. Sí. Zapatero es un bobo, fanático. Es bobo, pero es un creyente, Sí. es un fanático de lo suyo, no es un nihilista. Es un tío que sigue un guión. Claro, y cree en cosas. Y los límites de Zapatero son las cosas en las que cree. ¿Que los límites estarán muy lejos? Sí, de acuerdo, pero existen. Este tío no tiene límites. Ninguno. Este tío, de verdad, si le conviene, la semana que viene dirá que él no conoce de nada una tal Begoña. Da igual, vende a su madre, a su mujer, a sus hijas. Da igual, le da igual. No tiene límites. Y tenemos que entender de verdad que nos encontramos ante un salto cualitativo en la moralidad. Esto es otra cosa. Estamos ante un bicho, estamos ante un monstruo, estamos ante un verdadero monstruo de egolatría y de narcisismo, que es terriblemente peligroso. Yo sé que argumentalmente queda mucho mejor decir que siempre es mejor un tío que no crea en nada que un tío que crea en cosas falsas y tal. No, yo me entiendo mejor con un tío que crea en algo, por muy lejos que esté de mí, que con un tío que no cree absolutamente en nada, un nihilista radical. Yo esta mañana comentaba, Diego, que efectivamente la cosa se va a poner todavía más fea. Lo que escuchamos en el Congreso, amenazas a periodistas, de una forma muy sutil, que se cierra en medios de comunicación, lo que él llama la máquina del fango. Es que antes de una ley para ser aprobada en la Unión Europea en la próxima legislatura, a partir del 9 de junio, que ya prevé el cerrar determinados medios de comunicación. Hombre, es que antes de las agresiones directas vienen las amenazas. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, claro, cuando oyes a este Pachi López decir lo que dijo y lo que hemos oído aquí ahora mismo, dice, bueno, pues este señor no sabe ni la historia de su propio partido. Es decir, que es tremendo. Ahora, lo que dice Fernando es cierto. Este psicópata, lo que sorprende es que dentro del Partido Socialista no haya uno solo que esté, de los subvencionados me refiero, porque de los otros sí, pero que no haya ninguno que le ayude a solicitar ayuda médica, porque este señor realmente se ha convertido en un peligro brutal, no ya para los intereses de España, sino para los intereses de todos los españoles. Este señor, yo estoy de acuerdo que es capaz de llegar a donde sea dentro de su mecanismo. Pero vamos, dentro del ámbito en que yo leo o me preocupo más, que es el de las relaciones exteriores, realmente yo el peligro lo que veo es que puede estar intentando que España quede aislada para alinearse con otro grupo, y el único grupo que se ve en el horizonte donde este señor se puede alinear, evidentemente, es el Grupo de Puebla, donde además ya hay exministros de su primer gobierno que pertenecen a ese grupo de Puebla, es decir, que no es una cosa desconocida. Y bueno, España es el cuarto país en importancia, más o menos, en la Unión Europea, y el hecho de que nosotros estemos ahora mismo, por la acción exterior de este señor, propiciando a que la Unión Europea entre en crisis, pues me parece un desatino. ¿Yo estoy de acuerdo cómo está España en la Unión Europea y en la OTAN? No estoy de acuerdo, pero creo que antes de buscar un territorio de soberanía internacional y de reconocimiento, hay que empezar por negociar cuál es el estatus y el rol que debemos tener en el mundo al que pertenecemos. Una vez conseguido eso,
vamos a avanzar. Pero si ahora nos quedamos España como una especie de islote en Europa, evidentemente con los recursos económicos, políticos, sociales y vitales que España tiene, íbamos a ser, pues eso, un patio donde cada uno iba a coger lo que le apeteciera. Entonces, claro, no, digo, si estamos de acuerdo, es decir, vamos a ver, la pertenencia a España a la Unión Europea lo que tiene que empezar es por revisar el modo en el que estamos. Claro. Y yo creo que todos estamos ahí, es decir, estamos en una etapa en el desarrollo del mundo en la cual tú no puedes andar solo. Eso está claro. Necesitas pertenecer a un gran ámbito regional de tipo económico-político. Bueno, eso no lo discutimos. El problema pertenecer o tener acuerdos bilaterales con cada uno de los países. Bueno, o tener acuerdos bilaterales. Que no hay países en el mundo que no están en la Unión Europea y no están muertos de hambre. O un acuerdo bilateral, efectivamente. O un acuerdo bilateral incluso con el conjunto de esos países. Como estábamos con el Tratado Preferencial de 1970, por ejemplo. Que salirse de la Unión Europea mejor. No es que recorten España y la dejen ahí al suave. Absolutamente. Pero en todo caso, lo que tiene ahora mismo a corto plazo, que es lo que entiendo que está diciendo el coronel, a cortísimo plazo, lo primero que tenemos que hacer, que en mi opinión, que es decir, señores, vamos a renegociar como estamos. Claro. Así no podemos seguir. Y desde luego, tenemos que impulsar un proceso que vaya en el sentido de decir, la Unión Europea ha mutado a partir del Tratado de Lisboa, se ha convertido en otra cosa, se ha convertido en una unión política que no estaba previsto y que anula la soberanía de las naciones. Esto es lo que resulta inadmisible. Ahora, la pertenencia a un determinado ámbito económico, de una manera o de otra, que eso es lo que habría que negociar. Pues claro, hemos sacrificado todo tipo de intereses para pertenecer a una unión política a la que estamos sometidos. Y en todas las negociaciones hay un punto en el que dice, y señor, usted o me hace caso, o me levanto de la mesa y me voy. Eso es. O sea, claro, claro. Eso es. No es decir, siempre hay que pedir más de lo que se quiere conseguir para quedarte con algo. Sí. Pero también hay que poner una línea roja. Y la línea roja no se puede estar como estamos ahora mismo. Y como evidentemente la Unión Europea lo que quiere es que España esté como estamos ahora mismo y no quiere hacer ningún cambio que repercuta en que nosotros estemos mejor, es o nos vamos o se renegocia absolutamente todo, tanto en el tema de la OTAN como en el tema de la Unión Europea, os repito, nos vamos, que podemos sobrevivir. El problema es que podemos decir que la Unión Europea en este momento es nuestro enemigo, digamos. Exacto. Vale, pero el problema no, ese es un segundo problema. El primero es que nuestro enemigo es el gobierno. Sí. Esa es la cuestión. Es decir, es el gobierno que mantiene el sometimiento a la Unión Europea. A ver, rápidamente, Diego y por eso es discutible lo que dice Jesús en el sentido siguiente. O sea, nosotros podemos decir que la Unión Europea es nuestro enemigo en los factores de los intereses nacionales si el gobierno, como ha apuntado Fernando, si el gobierno hubiera hecho un intento de negociar y hubiera fracasado. Pero es que el gobierno desde Calvo Sotelo con la OTAN no solo y siguiendo con Felipe González con la OTAN, con la Unión Europea, los gobiernos lo que les ha interesado en integrarse es la foto electoral de pertenecer, sin negociar. Porque lo que nadie comprende es que España, cuando entra en la OTAN, le dejen fuera Canarias, Ceuta y Melilla, después recupera para el paraguas otánico Canarias, pero no Ceuta y Melilla y tal. Y entonces, bueno, ahora lo estamos viendo con Marruecos, reivindicando 2 plazas de soberanía española, Ceuta y Melilla, por una aplicación geográfica de la soberanía, lo cual no es aceptable, pero sin embargo, esa concepción geográfica no se aplica a Gibraltar. No, por supuesto. Porque realmente ahí pues tienes un rey, y en eso estoy de acuerdo, un jefe de Estado que acepta de la corona británica la orden de la jarretera. Exactamente. ¿Vale? Entonces, claro, lo que yo digo es que España no ha explotado realmente el mayor valor que tiene de cara a pertenecer a organizaciones internacionales. ¿Cuál es? Su situación geopolítica. Es decir, España es uno de los puntos cruciales en la seguridad de Europa. Y yo te diría más importante todavía que Turquía, que ya es importante. A ver, y España no lo ha puesto en valor. Y mira tú cómo Erdogan ha sabido ponerlo en valor, tanto para Oriente Próximo como para el norte de África. ¿Vale? A ver, el mismo se movía. Vamos a ver. Con respecto a Gibraltar, en el último año, son datos que han saltado a la prensa, han atracado en Gibraltar 100 submarinos nucleares.
Solo. Se dice pronto. Solo. 100. Bueno. ¿Lo habéis oído? No. ¿Ha dicho el gobierno algo? Nada. Con respecto a los aliados estratégicos, ahora que todo el mundo está pensando en las elecciones europeas, oye, parece que los partidos identitarios, no sé qué, Alternativa por Alemania, joder, Alternativa por Alemania ha tenido que dimitir uno de los jefes por sus declaraciones sobre las SS. No, pero por declaraciones lógicas. Ha dicho que no se puede condenar a todo aquel miembro que haya pertenecido a las SS, entre otras cosas, porque ahora mismo habría que condenar a varios millones de alemanes que todavía quedaban o bien vivos o han quedado vivos hasta hace poco. Para que eso cuéntaselo a los franceses, por ejemplo. No, pero los franceses que se pusieron de cunclillas. Es que estamos yendo para atrás. O sea, en ese caso, en la famosa polémica de los historiadores a finales de los años 80, tal, se dijeron cosas absolutamente normales y defendibles desde el punto de vista histórico, como que, por ejemplo, las Waffen-SS en el combate contra la invasión de la Unión Soviética del este de Europa, y lo dijo alguien como Hildebrand, por ejemplo, que no estamos hablando de un historiador peligrosísimo, un revisionista y terrible y tal y cual. No. O sea, mainstream absolutamente. Digo que las Waffen-SS y que el ejército alemán que peleó en la frontera oriental para preservar Europa de la invasión procedente del este, estaban defendiendo la cultura y la civilización europea. Oiga, que es que tenemos derecho a hablar. Es que queremos hablar y queremos decir eso, en primer lugar. En segundo lugar, a las SS no pertenecieron solo voluntarios. No, claro. Y aunque hubieran sido solo voluntarios, pues oiga, eran voluntarios. ¿Qué pasa? Pero no solamente eso. No, es que además se reclutaba obligatoriamente, sobre todo a partir de 1943. Claro. A las SS pertenecieron 900.000 soldados, de los 900.000 que se dicen pronto, un verdadero ejército europeo. Esa fue la realidad de gente, pues obviamente afín a las ideas fascistas, nacionalsocialistas, etcétera, sin duda ninguna. La mitad de los cuales, digo, no eran alemanes, procedían de los más diversos países europeos. Es decir, que es que nos estamos acostumbrando a que es que no se puede hablar de las cosas. Claro. Porque hay dos señores que dicen que no se puede hablar, coño. Claro. Joder, pues no me da la gana. Voy a hablar de lo que me da la gana. Es que y ya está. Y si no, que tengan los santos cojones de venir a decirme que no puedo hablar de eso. Ya estoy harto, coño. Claro. Es que es verdad, pero ya estoy harto de que se puedan abrir debates los que quieren ellos siempre. Y dice, y entonces obligan a dimitir al candidato de Alternativa por Alemania, pues decir una cosa que además es lógica. Es como decir, no todos los que colaboraron con Ceausescu, los que estaban en Rumanía, en el Partido Comunista, eran asesinos. Seguramente la gran mayoría lo fueron, pero muchos no lo eran, en la Unión Soviética. Otro dirigente de Alternativa por Alemania lo han querido quitárselo de en medio y le han puesto una multa de 13.000 marcos por decir una frase, Alles für Deutschland, todo por Alemania, que es una frase antigua del siglo XIX, pero además que es como el todo por la patria que tenemos aquí. Es que al final, como Hitler creía que 2 y 2 eran 4, vamos a tener que abolir las matemáticas. Hitler es la reductio ad Hitlerum, famosa. Como Hitler decía que, oiga, mire usted, vaya usted a esparragar. Y en Alemania están en eso, por cierto, vídeo del Bunker Bar. Esta noche o mañana, precisamente sobre Alternativa por Alemania y sobre el cerco al que están sometiendo Alternativa por Alemania. Claro, porque es el partido de ser agentes de los rusos. Agárrate, agentes de los chinos. O sea, agentes de los rusos serán los del partido de Merkel, que muchos de ellos estaban trabajando, o el Gerhard Schröder, que trabajaban para Gazprom. Era lo que iba como el hijo de González Pons. Como el hijo de González Pons. En el mismo Gazprom que el hijo de González Pons. Coño. Fíjate, una afirmación. No he terminado el tema como se ha puesto en panorama. Pero yo iba, aquí hay que tener cuidado con los aliados. Porque una de las primeras que ha puesto el grito en el cielo es el señor Le Pen. Coño, claro, es que hay que tener mucho cuidado. Y cuando mañana efectivamente se pueda producir que haya una mayoría importante de partidos identitarios, cuidado, los intereses nacionales no son. Claro, por eso es más. La señora Le Pen va a defender que se sigan quemando los camiones de fruta española. Pero el patriota español tiene. La señora Meloni, como está en el poder, está haciendo la política que está haciendo, que es defensa de Italia y que le den por cuidado. Pero oyes a muchos líderes ahora mismo, incluidos los de Vox, nada de puta madre, no sé qué. No, es una cosa distinta hacer una cumbre internacional que a mí. Creo que sí, pero luego yo con un partido británico pues me une más bien poco. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el día de mañana el Parlamento Europeo, cuando haya que sacar directivas que vayan contra España, ¿qué? Luis, cuando llegue ese momento, ojalá sea pronto, ya nos fusilaremos entre nosotros mismos, filosóficamente hablando, pero ojalá llegue ese momento. La cuestión es que hay un enemigo mayor que aquellas diferencias que nos separan. Pero lo que dice Luis es muy importante. Es muy importante porque estamos en discapacidad política. ¿Por qué? Porque nuestros dirigentes, nuestros políticos, tradicionalmente no
luchan por los intereses españoles, cosa que la señora Le Pen, aunque tenga una ideología muy parecida a la de Vox, para ella lo principal son los campesinos. Que ojalá en España sea así, claro. Por eso es más difícil poner de acuerdo, es muy fácil poner de acuerdo al globalismo, porque tiene una idea global del mundo. Hombre, que quieren acabar con todas las naciones y les da igual un francés. Es difícil poner a patriotas o identitarios de diferentes naciones, es muy difícil. Sí, eso sería un debate interesante. Eso sería un debate interesantísimo y además es un debate interesantísimo. Hay patriotas en Ucrania y en Rusia y son, pues ahora mismo son incompatibles. Invito a esta casa que ahora que estamos en elecciones europeas se recoja un debate de ese tipo de si se puede ser patriota español y estar unido en ciertas cosas a patriotas de otras naciones o no. Entonces, pero quería volver un poquito y porque yo sé que Javier quiere hablar de un tema y que estoy completamente de acuerdo con él, lo ha dicho esta mañana un par de veces y que esto, por ejemplo, lo de Palestina, lo que está ocurriendo y tal, es una cortina de humo. Yo ahora voy a decir con él. Pero rescatar una cosita muy breve. Se ha mencionado aquí, que efectivamente lo ha dicho Fernando antes, que aquí si España entra en guerra con alguien, no sería ni con Francia ni con Portugal. Por hablar de vecinos. No, es que además España ya está en guerra con Marruecos y vamos perdiendo. Vamos perdiendo por goleada. Vamos perdiendo porque Ceuta y Melilla nos la quitará cuando le convenga quitarnos definitivamente, igual que Canarias. Y de momento nos está metiendo aquí millones de tipos que evidentemente no solamente van a hacer que España sea para Marruecos, sino que están destrozando España como está, aparte de temas de drogas, de temas de prostitución, de temas de violaciones, de temas de todo tipo de asesinatos que se están intentando ocultar y demás. Con lo cual, estamos en guerra con Marruecos y vamos perdiendo por goleada. Y te decía que te quería echar una mano, que no te hace falta, pero sé que lo has dicho con muy buen criterio, que también podría hacer un debate, y me encantaría hablar sobre un debate sobre si Palestina, Israel y eso, por cierto, Pedro Sánchez ha dejado muy claro para que no le acusen de antisionista, de que él se pone de hinojos ante el Estado de Israel. Lo ha dicho en su declaración. Esto. Evidentemente no se va a enfrentar con Israel, entre otras cosas porque si no le llamarían nazi. Pero que tú estás diciendo que evidentemente todo esto está siendo una cortina de humo. De acuerdo, además una cortina de humo que se está haciendo en lo que él quiere. Completamente de acuerdo con Fernando. Yo creo que Pedro Sánchez es una consecuencia lógica de este régimen del 78, pero como este régimen del 78 nos iba a llevar al sumum, al estallido final de la traca, esa traca es Pedro Sánchez. Es decir, es lo peor de todo lo que hemos podido tener y era una consecuencia lógica. Un Pedro Sánchez tendría que llegar. Yo creo que incluso ha llegado antes de lo que el propio régimen del 78 creyera. Y decía que es una cortina de humo porque se está consiguiendo que no se hable, que dentro de una semana se va a aprobar la ley de amnistía, con la cual se va a poner en la calle, en la calle a golpistas separatistas. Por cierto, hubo otra amnistía en 1977, todavía más criminal que esta, de la cual mucha gente se siente orgulloso. Se ha olvidado por completo todas las aberraciones legislativas que se hicieron en la legislatura anterior. ¿Quién se acuerda ya de la ley trans, de la ley del solo sí es sí, de la ley de la ampliación de la ley del aborto, de la ley de memoria democrática, de la ley de protección animal? Ya no se acuerda nadie y nos las hemos comido con patatas. Y ya hay una jurisprudencia, porque lleva años aplicándose, con la cual a partir de ahí va a ser casi, entre comillas, imposible quitarla del todo, porque no va a haber tiempo para quitarla. Sí, algunos aspectos son irreversibles. Exactamente. Y las consecuencias, por supuesto. Sobre todo aquellos que se han tenido que cortar el pene o aquellos a los que les han metido a la cárcel por decir una serie de cosas o les van a meter en breve. Por supuesto, con esta cortina de humo nos está hablando del tema fundamental, que es el tema de la corrupción, que es un tema intrínseco al Partido Socialista y que no se está mencionando que si se meten con la mujer de Pedro Sánchez, no es por ser la mujer de Pedro Sánchez, es porque ella es una corrupta y porque su marido también. Y que venga la Fiscalía a decirme que estoy mintiendo, se demostrará. Que también es muy complicado de demostrar todas estas cosas, porque esto que los tiene que demostrar jueces, fiscales y las policías judiciales. Policías judiciales que dependen del Ministerio del Interior, jueces que ya sabemos quién controla el Consejo General del Poder Judicial y demás. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Por eso, es decir, que cada vez soy más pesimista en el sentido de que algo se va a aclarar. Pero es que tampoco se está hablando de las múltiples profanaciones del Valle de los Caídos y, por supuesto, no se está hablando de que este gobierno social está consiguiendo que la inflación en España siga absolutamente disparada, que nuestros empleos sean cada vez más precarios. El otro día salió un estudio del Banco de España, ojo, del Banco de España, que un español medio necesita 3 empleos para llegar a fin de mes, pero si la mayoría no encuentra ni uno. O sea, y si consigues 3, ¿qué tienes? No tienes vida, porque tendrás que trabajar en 3 sitios para poder pagar la hipoteca que le estás pagando a un banco que está ganando más con el Partido Socialista que en toda su puñetera vida. Al hilo de lo que estaba comentando Jesús, mientras que hay debates y tienen que declarar bien de interés cultural el Valle de los Caídos por parte de la Comunidad de Madrid, señores oyentes, escuchen.
van a declarar bien de interés cultural una pared que ha aparecido en la Cava Alta con una firma de Muelle. Del Muelle. Muelle era uno de los... O sea, vamos a ver, oiga. Es que no hay color. Pues sí, no hay color. Claro. O sea, le interesa más al gobierno de Madrid declarar bien de interés cultural una pared asquerosa con una pintada que el Valle de los Caídos. Esa es la política en la que estamos, los unos y los otros. Y no nos engañemos. Entonces, claro, es un problema muy serio. A ver, y luego, esto es una denuncia, Javier, si me permite. Yo ayer estaba esperando a una persona sobre las 7 de la tarde en la Terminal 2 de Barajas. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que de repente veo a la altura más o menos de la puerta 21 de la Terminal 2 que viene una fila de negros, eran negros, pues son negros. El más pequeño medía 1,90, musculosos y tal. Y entonces yo dije, coño, ya llegan. Y entonces efectivamente lo vi pasar y conté 50. A los 5 minutos conté otros 50. A los 5 minutos otros 50 y a los otros minutos, es decir, entraron prácticamente en 10 minutos o en 15 minutos 200 señores. El vuelo estaba anunciado de forma clandestina en los paneles. Figuraba, me parece, unas letras IASI, que no se sabe lo que es. Luego me enteré porque le pregunté a una persona y se le escapó. Era la identificación de un vuelo de los que traen a los emigrantes. Entonces, de la puerta de la que venían, que era una puerta que no se puede acceder, había un segurata, un miembro de seguridad. Entonces yo intenté ir hacia allí y me dio el alto. Y entonces yo le pregunté, digo, no, es que yo, en fin, le conté un cuento chino, estoy despistado y tal. Digo, pero es que aquí están saliendo un grupo de señores, en fin, tal. Y me dijo, sí, también se le escapó. Dice, sí, entran por unas puertas diferentes que no ve nadie. Esto lo denuncio hoy. He sido yo testigo ayer sobre las 7 de la tarde en la Terminal 2. Entonces, lo mismo que lo vi yo, digo, claro, hice el cálculo, digo, oye, si yo lo acabo de ver prácticamente en un cuarto de hora que han entrado 200 señores, ¿cuántos entrarán cada día? Muchos. Eso lo vi ayer a las 7 de la tarde, Terminal 2. Bueno, me dice mi amigo el Escorpión, somos como el Titanic, pero los pasajeros aplaudiendo. Álvaro de Sevilla nos dice también, Javier, aléjate un poco del micro, que todos los días tengo que discutir con mi padre porque me pide que baje el volumen de la radio y le digo que no es la radio, que es Javier. ¿Lo ves? A ver, Diego Camacho. Oye, por cierto, hoy con Fernando Paz tengo un evento a las 7:30 en el Espacio de Alemán, en la calle Alemán 66, para reflexionar sobre la fachosfera. Ese es mi último libro. Y mi amigo Santiago Calvo de Valencia hoy me comentaba lo siguiente, que me ha hecho mucha gracia. Además, me parece una buena descripción del libro. A ver qué os parece. Buenos días, Javier. He leído las 100 primeras páginas de tu libro y el epílogo de Fernando Paz. Escribes como hablas o hablas como escribes. Tanto da fácil de reconocer tu palabra cuando lees lo escrito. Eso le da valor al texto. En este libro, como un notario, das cuenta de hechos, acontecimientos vividos por todos, pero olvidados por muchos. Es un buen refresco para la memoria. Continúo la lectura después de disfrutar de un paseo por la playa de Pinedo, pero no es un libro para flojitos ni pusilánimes, ni para el que carezca de principios y valores. Es un libro para gente buena. Enhorabuena. Bueno, es muy bonito el... Hombre, ya lo creo. Sí, yo tengo el defecto de escribir como hablo, con lo cual escribo bastante mal. Digo que esto está mal para ver. Pero se te entiende mejor. No, es muy complicado escribir lo que uno habla, porque en ese libro lo que hago es una serie de reflexiones, que son artículos, que son editoriales, a lo largo de los últimos 10, 15 años, ¿no? Ojo, no se recopilan todos los artículos que he escrito. Álvaro Romero pues ha seleccionado, no sé si son 150 artículos más o menos, o 200, no lo sé. Pero sí es verdad que para refrescar qué pasamos en tiempo de pandemia, cómo mi opinión iba cambiando a medida de que íbamos conociendo cosas. Es decir, porque es verdad que estamos encerrados, hay un poco como mascarilla, ¿no? Tal. Es decir, entonces es interesante echar un vistazo porque uno va, no la evolución de cómo voy cambiando, sino cómo iban cambiando los acontecimientos y lo que íbamos conociendo. Bueno, lo que no va a cambiar, y es con lo que yo he empezado hoy, digo, son que el gobierno, lejos de bajar el suflé de la tensión, va a seguir todavía pisando más el acelerador, con lo cual la cosa se nos va a poner todavía más fea. Mucho más, y mientras no se le ponga frenos, se pongan los pies en la pared, ni Israel, ni Palestina, ni van a ir a más, lo habéis mencionado, son una serie de cortinas de humo para, digamos, tapar, en mi opinión, las dos cosas más importantes, que son la ley de amnistía y la corrupción del PSOE.
Entonces, la corrupción del PSOE, lo que pasa que se deriva a Koldo, a Tito Berni, a Begoña Gómez y tal. El Don Corleone de la situación es el señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez. Sí. Y esto, ayer hablábamos del honor de los Pizzi, el que no haya visto esa película, pues es el honor de los Sánchez, Fernando, ¿no? Estamos ante eso. Es que, vamos a ver, llevan medio siglo hiperlegitimándose. Esta es la realidad. O sea, a través de sus afirmaciones históricas, ideológicas, es decir, han esculpido el mundo a su imagen y semejanza. Claro, así estamos. Y así ha salido. Y así de monstruosa es la sociedad en la que vivimos. Pero es el producto de ellos, de lo que llevan dentro, de lo que son. Y en consecuencia están hiperlegitimados. Pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden subirse a una tribuna y decir, tú no hablas. Tú no hablas. Y tú sí. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy el depositario de la verdad revelada. Y entonces puedo cerrar unos medios, puedo decir de qué se habla, puedo decir de qué no, puedo determinar dónde está el bien y dónde está el mal, lo justo y lo injusto. ¿Cómo se mete un tío en cuestiones con lo que tenemos aquí, a enredar en cuestiones de política exterior como a las que nos estamos refiriendo? Y más cuando hemos retirado al embajador en Argentina ahora, ¿no? ¿Cómo se puede meter de verdad un tío a eso? ¿Para qué? Con ese espíritu garzonita del delincuente de establecer la justicia universal. Vamos a arreglar los problemas del mundo cuando estamos aquí como estamos. Sí. Verdaderamente. Estamos como para dar lecciones a nadie. Mire usted lo que tiene que hacer es gestionar los intereses de España al respecto de Rusia, Ucrania, Palestina, Israel, Marruecos, lo que sea. Los intereses de España. Nuestros intereses, no los suyos personales, ni por supuesto tratar de arreglar el mundo o hacer una suerte de combinación entre las dos cosas. Y claro, al final, ¿quiénes estamos pagando esto? Los españoles. Es que hay que ver cómo está el país. Es que la gente joven no tiene futuro. Hablabais antes de los tres empleos. O sea, es que tú imagínate un chaval que está estudiando, al final, ¿para qué se va a esforzar? ¿Para qué se va a dejar las pestañas estudiando? ¿Para qué? Si no tiene si su futuro es alquilarse una habitación en el centro de Madrid por 800 euros, le van a pagar 830, le va a quedar para 2 rollitos de comida vegana, porque además es muy cara. Bueno, no es verdad porque siempre está de oferta. Es una cosa, por cierto, que quiero decir entre paréntesis. La comida vegana siempre está. Es como el fútbol femenino. Tú vete a un supermercado. Yo te voy a decir dónde, que yo sé que tú tienes interés en saber dónde está de oferta. Pues te digo, todo lo vegano en los supermercados está de oferta. Por lo menos a los que yo voy. Coño, que la fruta vegana es ecológica, es otra cosa. Te lo digo. O sea, este es el país que tenemos. Un país de gilipollas. No, un país de gilipollas porque están votando esto. Sí. Claro, y el problema es que lo pagamos los demás. ¿Por qué? Porque se han hiperlegitimado y lo poseen todo. Los medios de comunicación de tal forma que esculpen el imaginario colectivo. Creemos en lo que ellos quieren que creamos. Bueno, Javier Millán me manda saludos para todos, para Jesús Muñoz, que es el tipo que lo debe, Fran Postigo, tertulia cumbre, esta tertulia tendría que difundirse, Urbi et Orbi, gracias, un abrazo, nos dice todo. Igual Bergoglio se anima a difundirlo. Oye, dejadme que tengo varios mensajes muy rápidamente. Hola, este psicópata solo vino a vengarse de Franco, poner en contra de sus votantes con una ira poco educativa social, la que presume de obrero y sobre todo Zapatero traspasó los límites juntándose con terroristas y criminales. Nos dice Francisco. Sí, pero son los límites en los que él cree. Es que para él no se hace violencia a sí mismo al juntarse con criminales y terroristas, pero tiene esos límites. Sí, oye, tengo más mensajitos, si me permitís, rápidamente. Buenos días, solamente deciros que estando escribiendo lo que sucedió en nuestra guerra civil en Wikipedia, cuando acabo de escribir me lo han borrado. Más mensaje, Juan España, en Málaga han llegado un montón de negros en los últimos días. Ayer el paseo marítimo en la playa era un video de toda esta gente, los que todos los días nos quedamos estupefactos y la policía desaparecida. Bueno, aquí estamos esperando que tomaran huellas después del robo de los móviles. Hoy el Servicio Marítimo de los Mossos comienza a patrullar la costa de Cataluña, por lo que la Guardia Civil también ha sido expulsada de la costa. Me hago Fernando Paz por hablar de la historia sin complejos, pero el de Alternativa por Alemania hablaba de las Waffen SS o de las SS. No sé si... No, él dijo, vamos a ver, hasta donde yo sé, él lo que hizo fue una alusión a una frase que empleaban con frecuencia las SA, las milicias nazis, y tal, que decía eso, pero es que es una frase casi genérica, todo por Alemania. Pues, yo creo que en todos los países... Al que ha tenido que dimitir.
Yo, por lo que he leído, han entrecomillado la frase, no sé si la dijo así, lo que dijo es que no se podía criminalizar a todo aquel integrante de las SS eran asesinos. Es lo que yo voy a decir. Es que es verdad. Es que no sé si son las mafias o las SS, pero es verdad. Es que es verdad. Buenos días, magnífica tertulia. Eso no significa estar de acuerdo. No todo lo del ejército soviético eran asesinos. No, ni muchísimo, pero ni muchísimo menos. O no toda mujer mayor de 14 años en Europa Oriental fue violada por los soviéticos, pero no todos los soviéticos eran violadores. Pero cuando se establece un sistema... Y por cierto, la gran mayoría del pueblo francés, eso de la resistencia es un auténtico mito. Es una película. Eso es hubo más deportados a los campamentos de exterminio desde Francia que desde otros. Sí. No, te quiero decir. Pero de todas formas, cuando en un estado se establece un sistema de terror, como pasó en la Rusia de Stalin o en la Alemania de los años. Sí. Entonces, lo normal es que la mayoría de los ciudadanos, digamos, admitan o colaboren con ese terror, porque si no, el terror no existiría. Es decir, pero básicamente eso sucede básicamente porque tú eliminas del horizonte de la población lo que está pasando. Es decir, el alemán de a pie no tenía, no conocía, no sabía realmente lo que estaba. Sabía que se estaban llevando a los judíos o tal, pero lo que no sabía era que estaban. De hecho, mira, hay una periodista. Pues lo sabían muchos aliados y no hicieron nada. Pero lo que quiero decir es que realmente había un consenso en un social. En un sistema estatal de terror, la mayoría de la gente es colaboradora porque primero el primer sentimiento del hombre es el de supervivencia. Pero digo, si te enfrentas de forma a ese régimen de terror, el terror termina cayendo. Es que no era un sistema de terror, es un sistema de consenso, básicamente, mucho más que de terror. Es decir, lo consideramos un sistema de terror porque en las últimas décadas la historiografía se centra sobre todo en el punto de vista de las víctimas. Y lógicamente, desde el punto de vista de las víctimas es un sistema de terror, pero desde el punto de vista del alemán medio no era un sistema de terror. No, es que te estabas refiriendo... Era un sistema de consenso al cual ellos asistían entusiasmados porque ellos lo que veían era la parte buena. Pero tú te estás refiriendo a Alemania y yo me estaba refiriendo a Rusia. A la Unión Soviética. Que es diferente. Sí. Son sistemas bastante más diferentes de lo que una historiografía liberal pero que es que en la Rusia de Stalin se instaura un sistema de terror. Sí. Vamos, o que sea, duró hasta bien entrado al final de los 80. Hasta que llega... Hasta que pasa Khrushchev. Sí. Claro. Bueno, y se mantuvo todavía. Buenos días, magnífica tertulia estatal en la presentación. Soy Carmen de Madrid. Le mando un beso a Carmen. Ojalá resucitara a Francisco. Le invadiría a Cataluña. No iban a correr los guardiamarines costeros. Nos dicen por aquí. En la saga Rothschild, multimillonarios pagaban al partido nazi para la deportación de judíos. Eso nos dice un oyente. Y ellos eran judíos, los Rothschild. Javier, cada país tiene su propio tirano. Yo no comparo con otros. Un saludo a los tertulianos, que aprendo mucho gracias a vosotros. Buenos días, Javier. Solamente deciros, esto ya lo habíamos leído. Vamos a ver, es que me van entrando muchos mensajes. Buenos días, Amparo del Pozuelo, totalmente de acuerdo con el señor Paz. El Satapa que parecemos totalmente amoral con el único objetivo de mantenerse en el poder, para lo cual se pliega a todos los mandatos de sus jefes globalistas. Nos atenazan la deuda y no hay margen de maniobra. Y la Agenda 2030 avanza. Miguel nos dice, un gran UG que se ha perdido en el Congreso de los Diputados. Feijóo tiene una cara de UG que no puede con ella. Más cosas. Oye, enhorabuena a Jesús por la hora del café. Llevó a Blas Piñar y a Currito, al general Piñar. Buenos días, Pedro Sánchez. Es un trastornado. La política de Terra Quemado lo demuestra. Ya ha dado por terminada su legislatura. Mayo de Jerez nos decía esto. José Ruiz desde Córdoba, magnífica tertulia, como siempre. Está en peligro nuestras libertades. Es urgente descabezar a la bestia. Buenos días, Cristina Javier. El Sátapa está intentando dejar aislado a España, quizás no le interese ni trocearla, aunque le parezca, para seguir su contra. El gran tertulia, enhorabuena, Pepe Reme desde Valencia. Bueno, no puedo desde Valladolid, también nos han no nos critica escrito. No lo estoy leyendo las críticas, la verdad. Juan Carlos desde Córdoba, está fallando mucho la aplicación. Bueno, yo lo he intentado explicar.
desde que nos regalaron los móviles estamos teniendo muchos problemas, hemos estado 24 horas sin correos electrónicos, llamamos a la policía, nos dijo que eso era un hurto, que pusiéramos una denuncia, la pusimos, pero aquí no ha pasado nadie interesándose por lo que... Yo quería aconsejar que cuando falle la aplicación, porque yo lo hago, entrar en la web directamente. Sí. Y ahí suele funcionar bastante mejor. Luego ya vuelves a la aplicación, pero para no quedarte a medias de la tertulia, por ejemplo. Sí. Aunque la tertulia, todo hay que decirlo, luego esta noche se va a publicar en YouTube. Y yo, modestamente, no por competencia, sino todo lo contrario, para apoyar con la tertulia en mi canal de Café para Todos. Luego, a partir de mañana, también la publico para cuando os cierran el canal a vosotros, que quede el legado, y cuando nos lo cierren a nosotros, que quede el vuestro. Bueno, muy bien, así me gusta. Ya en realidad no lo cerramos. No tengo tiempo para más. Tenemos que conseguir que cuando estemos en la cárcel, pasear por el patio a la misma hora. Sí. Por cierto, a partir de las 11... estoy en una época de la difusión donde vamos a hablar con Fernando Alonso Barahona y el que les habla, que soy yo, de la figura del general Perón. Me ha gustado mucho Luis Alonso Barahona o Perón. Fernando Alonso Barahona y Perón. No, me ha gustado mucho porque ya Bascal no hablaba de peronismo, ya va siendo hora de que separemos. Hay que hablar de kirchnerismo, que es una degeneración del peronismo. Por cierto, el propio Perón en 1974, el 1 de mayo, expulsó a los kirchneristas, que eran los montoneros, entre otras cosas porque los kirchneristas, lo que ahora conocemos kirchneristas, por cierto, estaba Kirchner ese 1 de mayo y él no se fue, no se dio por aludido, asesinaron a muchos peronistas. Con lo cual, esa degeneración de llamar peronistas, que no, hay que no es peronismo, los Kirchner no es peronismo. Es una manera de la manipulación. Es una manera de manipulación. Con lo cual, me alegra mucho que Abascal, en este sentido, y otros muchos, se hayan dado cuenta. Jesús, un abrazo fuerte, no tengo tiempo ni solo que para se te cuelen los suelos, pero creo que va a salir un estudio de que ha salido a causa del cambio climático. Sí, puede ser, estoy seguro. Estoy pidiendo un llave hueca y me han tenido una tortilla de patata. Cosa que lo prefiero. Fernando, esta tarde a las 7:30 en el Espacio Alemán. Sí, señora, ahí estaremos presentando al desconocido Javier García Isaac y comentando alguna que otra peripecia de su biografía con la que puedo sorprenderle. Ah, sí, no hemos preparado tú y yo nada, no hay nada que preparar, ni lo haremos, no hay tiempo. Diego Camacho, un placer, como siempre. Igualmente, Javier. Y Jesús, Jesús Sánchez de Movillán, iba a decir, Luis Sánchez de Movillán. Mañana te escuchamos. Margarita Ruiz de Liori se enterarán lo que sucedió pasando revista, ya era capitán honorario de las tropas españolas, lo que pasó pasando, valga la redundancia, revista a las tropas. Javier Miura me ha mandado un artículo que te he mandado que salía en El Mundo hablando le maneja. Eso es. Y Diego, te escuchamos Análisis Internacional, el Rubicón, y el próximo miércoles tenemos esa tertulia especial sobre terrorismo. Vale. No se vayan ustedes, que continuamos aquí en Informa Radio. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. ¿Y cómo podemos cuidar la democracia ante el auge de estos pseudomedios de comunicación sin ninguna base? ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Año y medio más tarde. El Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos. El gobierno venezolano ha acusado de fascistas a sectores opositores. Ahora ha dado lugar a un proyecto de ley que busca definir el fascismo y prohibirlo. Aprobado este documento. Televisoras, estaciones de radio, prensa escrita, están jugando con fuego, se pueden llevar una sorpresita. Se consideran fascistas prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con liberalismo, con conservadurismo moral. A partir de ahí, un medio de comunicación puede ser considerado fascista y puede ser perseguido. Ha pedido a la justicia investigar a un periodista de la TV, y esto pasa mucho en Venezuela, parece una orden de Nicolás Maduro. Yo lo que no sé es por qué a los que les persiguen en Venezuela por estas razones se vienen a España, se me pasa lo mismo. Es un poco sorprendente que se huya de los gobiernos socialcomunistas y se vaya a otro gobierno socialcomunista. Los partidos políticos que forman parte de esta maquinaria del fango, y esta es una deriva muy peligrosa. Usted financia a medios como Negre, como Estado de Alarma, que cuando salimos de un comité federal digno y democrático nos acosan por las calles. Era fascista de las instituciones. ¿Podemos debatir serenamente si medios como el de Javier Negre tienen que estar acreditados por el Congreso de los Diputados? Yo creo que sí. Les pediría que no se den acreditaciones en el Congreso a quienes no son medios de comunicación. Llevamos meses viendo a pseudoperiodistas intentando monopolizar las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados.
¿Qué haría usted con esos medios? Aniquilarlo, por supuesto. Oye, no me agreda, no me agreda. Me están insultando, que estamos aquí tranquilos. Por ejemplo. Que no te metí una hostia, Oye, tranquila. Mentiras. El ataque, el acoso de esta máquina del fango. Que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad. Porque los males que nos aquejan, que aspira a imponer su agenda represiva mediante el odio y la apelación a miedos y amenazas. Si esto lo haces el día que estaban aquí los fachas, te pegan los otros por mal. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al fuego limpio. Es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Yo le he insultado. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Llevamos 10 años sufriendo. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. ¿Por qué no quieres expulsar del Congreso de Diputados? ¿Por qué nos ataca? Usted es un servidor público. Cuéntame, ¿por qué le compró mascarillas a Saitegui por más de 700?